Fuera de aquí, ladrona. El grito de Abril, mi nuera, cortó el aire denso de la oficina en Santa Fe como un latigazo. Frente a nosotros, los inversionistas más importantes que mi hijo había logrado reunir se quedaron en un silencio sepulcral. Los cristales de una copa Baccarat brillaban esparcidos sobre el mármol blanco como cuchillos rotos reflejando las luces tenues del comedor. Miré mis manos. Las arrugas del tiempo temblaban incontrolablemente. Una lágrima caliente amenazó con caer, pero me la tragué. Esperé que Emiliano, la sangre de mi sangre, el niño por el que sacrifiqué mis mejores años cosiendo y traduciendo en madrugadas solitarias, me defendiera. Pero él me miró con una frialdad que me heló los huesos. Mamá susurró con asco, encogiéndose de hombros frente a los extranjeros: «Esto era de esperarse de ti». El suelo desapareció bajo mis pies. Para mi propia familia yo era menos que nada, menos que una empleada de servicio. Era una criminal, una mancha sucia en su perfecto mundo de apariencias. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Mi nombre es Eugenia López Vázquez. Tengo 61 años. Horas antes de descender a este infierno, el taxi me había dejado frente a ese imponente edificio de cristal. El chofer, un hombre amable, me ayudó a bajar 2 bolsas de plástico pesadas. Adentro llevaba tamales de dulce, el postre favorito de Emiliano, desde que era un niño pequeño, cuando apenas teníamos para comer. Pensé en mi infinita y tonta ingenuidad de madre, que el sabor de su infancia podría suavizar el veneno que Abril siempre escupía cuando yo respiraba el mismo aire que ella. Me alicé el vestido azul marino con las palmas sudorosas. Era el mismo vestido modesto que usé el día que enterré a mi esposo Roberto hace 5 años. Mi única prenda elegante. Apreté mi cartera vieja contra el pecho. Adentro, oculta en un cierre secreto, guardaba una tarjeta dorada con un límite de crédito que los marearía. Un pedazo de plástico que representaba una vida entera de secretos, una vida de éxito financiero que decidí callar para no herir el frágil orgullo de mi hijo. Las puertas del elevador se abrieron en el piso 18 con una musiquita instrumental que me erizó la piel. Inmediatamente el olor a puro caro y el perfume francés penetrante de Abril me golpearon el rostro. La inmensa sala estaba llena de hombres de trajes impecables que hablaban en un inglés entrecortado, riendo con copas en la mano. Emiliano me vio entrar. Su sonrisa ensayada de anfitrión perfecto desapareció al instante, reemplazada por un rictus de molestia. Mamá murmuró acercándose a paso rápido, usando ese tono bajo y siseante que reservaba para cuando mi pobreza visual le resultaba un estorbo frente a sus socios. «No esperaba que vinieras tan temprano». Levanté mis bolsas con una sonrisa temblorosa, sintiéndome como una mendiga pidiendo limosna. Traje tamales para el postre. Abril apareció de la nada como una sombra envuelta en seda negra de diseñador que contrastaba brutalmente con mi ropa sencilla. Sus ojos me escanearon de arriba abajo con esa repugnancia absoluta de quien pisa algo podrido en la banqueta. Me arrebató las bolsas de las manos sin preguntar, clavando sus uñas perfectamente pintadas en mi piel reseca. «Ya cenamos, Eugenia. Pero gracias». Fue un diálogo afilado, sin amor, sin respeto, pura humillación destilada. Tragué saliva intentando hacerme pequeña en un rincón cerca del pasillo. Fue entonces cuando noté a los invitados principales. Un grupo de 3 hombres del Medio Oriente conversaba junto a la ventana panorámica que dominaba todo Santa Fe. Sus voces tenían un acento cadencioso que me hizo latir el corazón desbocado. Uno de ellos, un hombre mayor de barba gris impecable y ojos profundos como el desierto, giró la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Suspiré sintiendo un escalofrío. No podía ser. El mundo era demasiado grande para que el destino me jugara una broma tan macabra esta misma noche. «Vengan», ordenó Abril a los inversionistas, ignorándome deliberadamente como si yo fuera parte del mobiliario defectuoso. «Quiero que conozcan el comedor principal». Los guío con pasos de gacela hacia la inmensa mesa donde brillaban las copas de cristal Baccarat. «Son francesas auténticas», presumía ella, sirviendo licor oscuro con una vanidad que me revolvía el estómago. «Cristal Baccarat. Cada una vale $300. Emiliano tiene un gusto exquisito para las cosas finas». Sentí una puñalada profunda en las costillas. No porque ella se robara el crédito de la compra.
A eso ya me había resignado. Me dolía porque yo sabía exactamente lo que costaban esas copas. Yo las había comprado. Había trabajado jornadas dobles durante 6 meses en la consultoría, traduciendo documentos complejos del árabe al español, saltándome el almuerzo para ahorrar cada maldito centavo y regalárselas el día de su boda. Pero para Emiliano era más fácil vivir una mentira dorada que aceptar que su madre ignorante le financiaba sus lujos para aparentar frente a su esposa clasista. Mamá, la voz impaciente de mi hijo interrumpió mis dolorosos pensamientos. ¿Por qué no te sientas en la cocina? Esto es una reunión de negocios. Me echaba. De la misma mesa que él compró con el dinero que yo le presté cuando recién se graduó. Bajé la cabeza, apreté los labios hasta que me supieron a sangre, y caminé hacia la cocina, arrastrando mi dignidad rota. Desde allí encendí el grifo del agua para ahogar sus voces de éxito. Miré mi reflejo en el acero inoxidable, el cabello gris, sin teñir las arrugas profundas, el cansancio infinito de una viuda que lo dio todo. Yo era completamente invisible. Quien siembra sacrificio ciego cosecha desprecio absoluto. De repente el estruendo de un cristal haciéndose añicos paralizó el tiempo. ¡Ay, no! El grito histérico de Abril me hizo soltar el borde del fregadero y correr de vuelta al comedor. Los fragmentos de la copa Baccarat yacían en el suelo de mármol. Abril me miró. No había tristeza por el objeto roto en sus ojos, había una malicia calculadora y perversa que me heló la sangre en las venas. Las copas están todas en su lugar excepto esta, dijo ella, con una lentitud venenosa saboreando cada palabra. A menos que alguien la haya estado tocando sin permiso. Di un paso atrás sintiendo que el aire se escapaba de mis pulmones. Abril, no, susurré entendiendo la trampa mortal en la que me acababa de meter. Fue entonces cuando levantó su dedo acusador frente a todos esos hombres poderosos, temblando de rabia fingida, y pronunció la sentencia que destruiría mi amor de madre para siempre. Fuera de aquí, ladrona, sal de esta casa inmediatamente. El eco de la palabra reverberó en las paredes de cristal. Los inversionistas rieron nerviosamente por lo bajo. Emiliano bajó la mirada, dándome la espalda, avergonzado de mi existencia. Pero él no sabía ni en sus peores pesadillas que el hombre de barba gris, el inversionista árabe al que le suplicaba dinero de rodillas, estaba a punto de dar un paso al frente. Y cuando él abriera la boca, el imperio de mentiras de mi hijo ardería hasta convertirse en cenizas. La palabra ladrona reverberó en la habitación de la oficina de Santa Fe como un disparo a quemarropa. Sentí que las piernas me temblaban incontrolablemente, y de pronto el aire acondicionado de ese espacio lujoso se me escapaba de los pulmones asfixiándome. Los invitados, esos hombres de negocios envueltos en trajes importados, me miraban de arriba a abajo, con una mezcla de shock y disgusto, como si realmente fuera una criminal vulgar, una ratera sorprendida en pleno acto de robar la platería de la Caro casa. Busqué desesperadamente los ojos de Emiliano, el niño que críe sola el hombre por el que había sacrificado mi vida entera. Supliqué con la mirada, esperando que él desmintiera esta locura y me protegiera. Pero cuando nuestros ojos por fin se encontraron, mi alma se hizo pedazos contra el suelo de mármol. No había ni una gota de defensa en su mirada, no había protección. Solo había una vergüenza profunda, hiriente y corrosiva. «Mamá», dijo, y su voz sonaba como la de un completo extraño asqueado. «Esto era de esperarse de ti». Esa frase me atravesó el pecho como un cuchillo envenenado. Mi propio hijo acababa de confirmar públicamente que me consideraba una ladrona miserable. Los invitados, al escuchar su aval, comenzaron a reír nerviosamente, como si presenciaran una escena cómica en lugar de la destrucción de una madre. Abril sonreía con la satisfacción macabra de una actriz que acababa de dar la mejor interpretación de su vida. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando hoy? ¿También sientes que tu voz es silenciada por aquellos a quienes les diste todo tu amor? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está aquí conmigo, porque ninguna herida profunda debería sanar en silencio. El comedor era un teatro del absurdo y yo era el bufón patético de la función. Quería que la tierra se abriera y me tragara ahí mismo. Pero entonces la burla humillante se detuvo abruptamente. El hombre de barba gris, el inversionista principal,
al que mi hijo le suplicaba dinero, se levantó lentamente de su silla. Khalil al-Rashid caminó hacia nosotros con pasos lentos, deliberados y cargados de un poder que paralizó a todos en la sala. El rumor de las conversaciones y las risas murió de tajo. Se detuvo justo frente a mí, ignorando a Emiliano, ignorando a la petulante de Abril. Sus ojos profundos y severos se clavaron en los míos, y vi un reconocimiento que me obligó a contener la respiración. Señora Eugenia, dijo con esa voz grave y ese acento que yo conocía tan íntimamente. Mi estimada amiga. Toda la sala quedó sumida en un silencio de tumba. Abril parpadeó confundida y Emiliano frunció el ceño pálido. Pero yo dejé de respirar. El reconocimiento en la voz de Khalil me arrancó del presente y me arrastró violentamente 30 años atrás, directamente al año 1993, a la época oscura en la que comenzó mi verdadera doble vida. Tenía 30 años y el mundo se me había caído a pedazos. Mi amado esposo Roberto acababa de morir de cáncer. 2 años de tratamientos brutales, hospitales y quimioterapias nos habían dejado no solo destrozados emocionalmente, sino en la bancarrota absoluta. Emiliano tenía apenas 6 añitos. Recuerdo estar sentada en el piso frío de nuestro pequeño departamento, en la colonia del Valle, el cual estaba a punto de ser embargado, llorando en silencio. Mi niño lloraba en la otra habitación preguntando cada maldita noche a qué hora regresaría su papá. La desesperación te obliga a hacer cosas impensables cuando tienes una boca que alimentar. Fue mi vecina Carmen quien me lanzó un salvavidas que parecía una locura. Me habló de una misteriosa empresa árabe que buscaba urgentemente una secretaria bilingüe. Es un trabajo extraño, me había advertido en el pasillo, pero pagan bien y necesitas el dinero urgentemente. Tenía razón. El seguro de vida apenas había cubierto el funeral. Me presenté en Polanco en un edificio discreto que por fuera parecía una aburrida agencia de seguros común y corriente. Pero al cruzar la puerta, entré a un mundo completamente distinto. Las paredes estaban decoradas con inmensos mapas de Medio Oriente, fotografías de pozos petroleros y documentos enmarcados en letras árabes que emanaban una importancia intimidante. Allí conocí a Khalil al-Rashid. Tenía 45 años entonces, cabello negro azabache y unos ojos que parecían ver a través de mi alma. Me entrevistó en un español perfecto con un acento exótico y sofisticado. Señora López, me advirtió, al final clavando su mirada en mis ojos, asustados, este no es un trabajo común. Manejará información confidencial sobre inversiones petroleras, transacciones internacionales y contratos que valen millones de dólares. Puede mantener absoluta discreción. Le dije que sí sin dudarlo ni un instante. Necesitaba ese empleo más que el aire que respiraba. Lo que comenzó como un modesto trabajo de secretaria se convirtió en mi imperio secreto. Durante los siguientes 25 años, fui mucho más que eso. Fui su mano derecha, su consultora de confianza, la mujer que interpretaba las intenciones ocultas en acuerdos de cientos de miles de dólares. Aprendí árabe, viajé a Dubái, Riad y Doha como la sombra que todo lo analizaba. Manejé cuentas bancarias en Suiza que contenían más dinero del que cualquier persona ordinaria podría imaginar. Mi salario subió hasta alcanzar los $5,000 mensuales, una verdadera fortuna. Pero cometí el error más grande, estúpido y destructivo de mi vida. Nunca se lo dije a Emiliano. Le mentí descaradamente. Le dije que sobrevivíamos de pequeñas traducciones independientes mal pagadas. Creí en mi ceguera maternal que fingir pobreza le enseñaría a valorar el dinero y el trabajo duro, que evitaría que se volviera un parásito arrogante. Pero mi sacrificio ciego solo cultivó en él un complejo de inferioridad enorme. Emiliano creció creyendo que éramos pobres, avergonzándose de mi ropa modesta y de nuestro pequeño departamento. Esa mentira nacida del amor creó al monstruo clasista que hoy, 30 años después, me escupía a la cara frente a todos en Santa Fe, sin saber que la mujer a la que humillaba era la misma que había construido en secreto el suelo sobre el que él pisaba. El dolor de una madre es un monstruo ciego que devora su propia carne para alimentar a sus crías. En aquel lejano 1993, antes de que el señor Khalil me convirtiera en su consultora estrella, la miseria me respiraba en la nuca y la desesperación era mi única compañera. Recuerdo una tarde gris y lluviosa en la que me detuve frente a una casa de empeño en el centro de la ciudad.
Llevaba en mi mano temblorosa el anillo de compromiso que Roberto me había dado a los 23 años, el único símbolo físico que me quedaba de 18 años de un matrimonio profundamente feliz. El usurero detrás del cristal blindado lo evaluó con una mueca de desdén asqueante. $400, escupió como si mi historia de amor, mis recuerdos y mi vida entera valieran lo mismo que un televisor viejo. Acepté con un nudo en la garganta que me asfixiaba. Necesitaba ese dinero con una urgencia brutal solo para poder comprar los libros de texto del segundo año de universidad de Emiliano. Vendí mi pasado para comprarle un futuro sin saber que él usaría ese mismo futuro para pisotearme. Cuando mi carrera finalmente despegó y los cheques de Al-Rashid Consultores comenzaron a llegar con cifras que me daban vértigo, cometí mi pecado más grande. Guardé el secreto. Mientras yo negociaba la fusión de inmensas empresas petroleras y manejaba cuentas en Suiza con $50 millones, regresaba a nuestro modesto departamento en la colonia del Valle. Me quitaba el traje sastre y me ponía un delantal desgastado. Recuerdo vívidamente las madrugadas en las que me quedaba hasta las 3 de la mañana traduciendo contratos petroleros interminables con los ojos ardiéndome y la espalda entumecida. Tenía que estar de pie a las 6 para prepararle el desayuno a mi hijo fingiendo ser solo una viuda cansada. Tuve suerte con unas traducciones esta semana. Mi hijo le mentía, entregándole billetes que yo misma había sacado del cajero para simular escasez. Quería forjarle el carácter. Quería que no se convirtiera en uno de esos juniors insoportables que no saben lo que cuesta ganarse el pan. Pero mi plan fracasó de la manera más sádica posible. En lugar de humildad, sembré en él una vergüenza profunda por sus propias raíces. Mi sacrificio de sangre se convirtió en mi propia horca. Emiliano creció odiando nuestra pobreza. En la universidad, rodeado de compañeros, con apellidos compuestos y cuentas bancarias repletas, mi hijo se sentía menos que basura. Empezó a esconder de dónde venía. Cuando lo acompañaba a sus eventos escolares, él caminaba 2 pasos por delante de mí, como si mi presencia lo ensuciara. Una tarde, lo escuché hablando por teléfono con un compañero de clase. Mi mamá no entiende de negocios, decía con un tono de superioridad arrogante que me partió el alma en dos. Vivió toda su vida sin ambiciones, conformándose con migajas. No puedo pedirle consejos para mi futuro. Me quedé paralizada en el pasillo con una bandeja de comida temblando en mis manos, sintiendo que me habían arrancado el corazón en vida. Si tan solo hubiera sabido que su madre, a la que llamaba fracasada, manejaba carteras de inversión internacionales más grandes de lo que él jamás vería. Fue entonces cuando apareció Abril, una niña bien de una familia arruinada, desesperada por mantener unas apariencias huecas. Desde el instante en que Abril cruzó la puerta de mi casa supe que me aborrecía. Su mirada de escáner me evaluó y me etiquetó como chusma en 3 segundos. Para su boda en 2020, saqué dinero de mis ahorros secretos y les pagué el enganche de su lujoso departamento en Santa Fe, inventando de nuevo la mentira de un bono milagroso de traducción. Cuando fui a visitarlos por primera vez a su nuevo hogar, les llevé un juego de toallas bordadas a mano, un trabajo artesanal hermoso que había mandado a hacer con mucho cariño. Abril las tomó con la punta de los dedos como si estuvieran infectadas de alguna enfermedad contagiosa. «Qué lindo», Eugenia me dijo con esa sonrisa de plástico venenosa que dominaba a la perfección. «Las voy a guardar para cuando tengamos huéspedes en la recámara de servicio». Tragué saliva buscando los ojos de Emiliano. Mi sangre, mi hijo, el niño por el que me quedaba sin dormir, se quedó completamente callado. No dijo absolutamente nada. El silencio cómplice de un hijo ante la humillación directa de su madre es un eco ensordecedor que te pudre lentamente por dentro. Los siguientes 4 años fueron una tortura sistemática de crueldades cotidianas. Abril se aseguraba de olvidar invitarme a las cenas familiares importantes, o si lo hacía me sentaba literalmente en la cocina para que no estorbara a sus invitados de alcurnia. Me trataban como a la sirvienta anciana a la que le tenían lástima. Yo tragaba veneno todos los días repitiéndome la mentira cobarde de que estaba protegiendo la paz del matrimonio de mi hijo. Pero la paz comprada con tu propia dignidad siempre termina cobrando intereses con sangre. Parada allí, en ese comedor lujoso de Santa Fe, recordando cada peso ganado, cada lágrima derramada, y aquel anillo empeñado por $400 escuchando a mi propio hijo, avalar que me llamaran ratera frente a extraños el velo, finalmente se cayó.
Yo misma había construido ladrillo a ladrillo la jaula de mi propia humillación al ocultarles quién era realmente. Pero la llave de esa jaula siempre estuvo en mi bolsillo, y esa noche, frente al señor Khalil, estaba a punto de usarla para destruir su mundo de mentiras. El eco de la palabra ladrona seguía rebotando en los enormes ventanales de cristal de Santa Fe, mezclándose con la respiración entrecortada de los presentes. Yo estaba ahí petrificada, abrazando mi vieja cartera contra el pecho, como si fuera un escudo de papel frente a un pelotón de fusilamiento. Emiliano, mi sangre, el hijo por el que me había partido el lomo cosiendo y trabajando de sol a sol, había girado la cara. Me había entregado a los leones. Para mi propia familia, yo no era la viuda sacrificada. Era una vil ratera, de poca monta, una intrusa, a la que se le podía escupir en la cara sin el menor remordimiento. El dolor que me desgarraba por dentro era tan agudo que apenas sentía las piernas. Abril, con su vestido negro de diseñador, mantenía la barbilla en alto, saboreando su victoria enfermiza, creyendo que por fin me había puesto la soga al cuello. Pero la vida, con su ironía perfecta y brutal, estaba a punto de cobrarle la factura más cara de su patética existencia. Fue en ese preciso instante de humillación absoluta cuando el hombre de barba gris, el inversionista principal, se levantó lentamente de su silla. Khalil al-Rashid no hizo un movimiento brusco, pero su sola presencia poseía una gravedad que succionó todo el aire de la sala. Los murmullos y las risitas nerviosas de los otros trajes de chaqueta murieron al instante. Caminó hacia mí con pasos firmes, deliberados, clavando sus ojos profundos en mi rostro cansado. Cada paso que daba hacía que el suelo temblara bajo los pies de mi hijo. Cuando llegó frente a mí, no vi lástima en su mirada. Vi un reconocimiento absoluto, un destello de memoria compartida que me hizo contener el aliento. Señora Eugenia, pronunció con esa voz grave y poderosa que me transportó de golpe 30 años atrás. Mi estimada amiga. 3 palabras, 3 simples palabras bastaron para que el comedor entero quedara sumido en un silencio de tumba. Sentí que el rostro me ardía, pero no por la falsa acusación de mi nuera, sino por una vergüenza insoportable que me quemaba las entrañas. Khalil, el hombre implacable que me había visto manejar crisis corporativas transatlánticas. El jefe que me había visto negociar contratos petroleros de millones de dólares en las salas de juntas más exclusivas de Dubái, ahora me veía aquí, tratada como basura, acusada de robar una miserable copa de cristal por una advenediza. Quería que el mármol italiano me tragara viva. Había mantenido mi vida profesional en un secreto tan hermético que ahora esa misma mentira me estaba asfixiando. Khalil me miró con una suavidad inusual y en perfecto español, con ese acento exótico que intimidaba a tantos. Me dijo: «No sabía que usted vivía aquí. No sabía que esta era su familia». Emiliano se quedó rígido como una tabla. El terror de que su madre ignorante fuera a arruinarle el negocio de su vida, la inversión de $200,000 que tanto le rogaba a este hombre, se dibujó claramente en sus facciones pálidas. Tragó saliva acercándose con pasos torpes. «¿Se conocen?», preguntó mi hijo, y su voz delataba una mezcla patética de confusión y pánico. Khalil no le devolvió la mirada de inmediato. Me miró a mí como pidiendo permiso silencioso para romper nuestro pacto de confidencialidad de 3 décadas. Yo había callado para proteger el frágil ego de mi hijo, pero esa noche Emiliano había permitido que me crucificaran. Ya no había nada que proteger. «Conozco a su madre desde hace 30 años», sentenció Khalil girando lentamente la cabeza hacia Emiliano, midiendo cada sílaba como si fuera un veredicto. «La conozco muy, muy bien». El impacto en la cara de Abril fue un espectáculo digno de admirar. La sonrisa burlona se le borró de un tajo, reemplazada por un tic nervioso en la mandíbula. Su instinto clasista, acostumbrado a pisotear a cualquiera que no usara ropa de diseñador, simplemente no podía procesar lo que estaba ocurriendo frente a sus narices. Forzó una risita aguda, ahogada, desesperada, por retomar el control de su ridículo teatro de apariencias. «La conoce», tartamudeó Abril, con los ojos desorbitados. «Pero si ella es». «Quiero decir, ella es solo». Se mordió la lengua de golpe, dándose cuenta un segundo demasiado tarde de que estaba a punto de insultar a la madre de su esposo en la cara del hombre que tenía el futuro de su empresa en la chequera. El silencio que siguió fue denso, pesado como plomo. «Ella es», que la interrumpió Khalil.
El tono de su voz bajó 10 grados, congelando el aire a su alrededor. Yo conocía bien ese tono. Era la misma frialdad cortante que utilizaba cuando alguien lo ofendía profundamente, la misma voz que usaba antes de desmantelar a un rival de negocios y dejarlo en la ruina absoluta. Emiliano intentó intervenir sudando frío. Señor Al-Rashid, dijo con esa voz aduladora que usaba cuando sentía que los negocios se le escapaban de las manos. Tal vez podríamos continuar con la reunión. Mi madre ya se iba. Khalil levantó una mano deteniéndolo en seco. No sentenció con una firmeza absoluta. Su madre no se va a ningún lado. Khalil esbozó una sonrisa levísima, apenas una sombra en la comisura de sus labios. Era una sonrisa peligrosa. Hay muchas cosas que ustedes no saben. Sobre la señora Eugenia, declaró, dejando que el peso de la amenaza flotara en el ambiente. En ese preciso instante, mirando los rostros desfigurados por el desconcierto de mi hijo y mi nuera, supe que mi imperio de secretos, el castillo de naipes que construí para evitarles complejos, estaba a punto de derrumbarse. Y lo más liberador de todo era que por primera vez en mi vida no pensaba mover ni un solo dedo para detener la caída. Hay muchas cosas que ustedes no saben sobre la señora Eugenia, había dicho Khalil, con una calma escalofriante. El peso de esas palabras colgaba en el aire de la oficina de Santa Fe, como una amenaza letal, espesando el ambiente hasta volverlo irrespirable. Emiliano, sudando frío y viendo cómo su soñada inversión se le escurría entre los dedos, intentó salvar la situación con desesperación. Señor Al-Rashid, balbuceó con esa voz aduladora que usaba para controlar lo incontrolable, tal vez podríamos continuar con la reunión de negocios. Mi madre ya se iba. Sentí una punzada de dolor, pero antes de que pudiera dar un paso hacia la salida, la voz de Khalil resonó como el trueno antes de la tormenta. No interrumpió con una firmeza absoluta que hizo que todos en la habitación se tensaran de inmediato. Su madre no se va a ningún lado. Luego, con una suavidad que me desarmó por completo, se giró hacia mí. Señora Eugenia, ¿puedo preguntarle por qué no me había dicho que su hijo era Emiliano Vázquez? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago porque la respuesta era mi vergüenza más profunda. Había callado durante años por miedo a que mi hijo educado juzgara mi trabajo construyendo una mentira para proteger su ego de cristal. Las palabras se me atoraron en la garganta, sintiendo el escrutinio de todos, pero Khalil asintió levemente, como si leyera la miseria en mis ojos y entendiera mi silencio. Durante 30 años, anunció dirigiéndose a Emiliano, pero sin apartar los ojos de mí, su madre fue la consultora más valiosa de mi empresa, no solo una secretaria, como supongo que ustedes piensan, una consultora senior, una negociadora brillante, la persona en quien más confiaba para manejar nuestras inversiones más importantes. Abril, incapaz de procesar que la sirvienta que acababa de humillar fuera alguien de inmenso valor, soltó una risa nerviosa, que sonó más como un graznido patético en medio del comedor. Eso es imposible, escupió con desdén. Eugenia apenas sabe usar un teléfono inteligente. Ella no podría. Khalil dio un paso hacia ella, y el hielo en su voz habría congelado el infierno. Ella no podría, ¿qué? Preguntó. Manejar una cartera de inversiones de 50 millones de dólares, porque eso es exactamente lo que hizo durante la última década de su trabajo conmigo. El número cayó en la habitación como una bomba atómica. 50 millones de dólares. Abril palideció visiblemente, como si le hubieran drenado toda la sangre del cuerpo de un solo tajo. Emiliano abrió la boca, sin emitir sonido, sus ojos desorbitados saltando de Khalil a mí, mientras los otros inversionistas árabes intercambiaban miradas de shock absoluto. 50 millones. Tartamudeó mi hijo, sintiendo que el piso se abría bajo sus pies caros. Mamá, ¿de qué está hablando? Khalil caminó hacia el ventanal panorámico, sus manos cruzadas detrás de la espalda, con la autoridad de un juez a punto de dictar sentencia. Se giró hacia Emiliano y disparó a quemarropa. ¿Cree usted que las traducciones independientes le habrían permitido pagar su educación universitaria en una institución privada? Los libros, los viajes de estudio, el apartamento cerca del campus. Cada pregunta que Khalil lanzaba al aire era como una puñalada que destrozaba la fachada de niño prodigio de Emiliano, exponiendo todos los sacrificios que yo había hecho. La máscara empieza a caer, y la verdad, por más que intentes enterrarla bajo el tapete, siempre encuentra su grieta para salir a la luz y deslumbrar.
Da like si quieres ver que se haga justicia definitiva en esta sala de cristal. ¿Quién crees que es el verdadero villano de esta historia, el hijo ciego por su propia avaricia o la nuera consumida por un clasismo que la está devorando viva? Pero ella siempre me dijo que el dinero venía de diferentes clientes, murmuró Emiliano sonando de pronto como un niño asustado con la voz pequeña y confundida, que a veces tenía que trabajar noches extra. Y así era, sentenció Khalil implacable. Recuerdo vívidamente las noches en que se quedaba hasta las 3 de la madrugada traduciendo contratos petroleros, porque tenía que estar en casa antes de que su hijo despertara para ir a la escuela. Abril, aferrándose desesperadamente a sus prejuicios y sintiendo que perdía el control, alzó la voz con pánico. No entiendo. Si ella tenía tanto dinero, ¿por qué vive en ese departamento horrible? ¿Por qué se viste como una mujer mayor, común y corriente? La interrumpió Khalil, aniquilando su argumento clasista. Porque la señora Eugenia es una mujer sabia. Sabe que el dinero puede corromper. Sabe que los hijos que crecen con demasiada facilidad nunca aprenden a valorar el esfuerzo. Yo escuchaba cada revelación sintiendo como una pesada cadena invisible se rompía dentro de mi pecho. Podía ver el mundo de Emiliano desmoronándose en tiempo real. Todas sus suposiciones sobre mi supuesta ignorancia y su propia superioridad se evaporaban como humo denso. Su madre, continuó Khalil golpeando cada clavo, en el ataúd de su arrogancia tiene una cuenta de ahorros con más de $200, 000, fruto de 30 años de trabajo duro. Emiliano boqueó buscando aire. Su madre habla 4 idiomas con fluidez. Su madre es respetada en círculos empresariales internacionales donde su nombre Emiliano no significa absolutamente nada. Khalil clavó sus oscuros ojos en Abril escupiendo un desprecio absoluto que la hizo encogerse. Así que cuando veo a una mujer tan honorable siendo acusada de robo por una copa que probablemente vale menos de lo que ella gana en un día de consultoría independiente, me siento profundamente ofendido. En ese instante mágico, erguí la espalda y levanté la barbilla. La viuda pobre, humillada y silenciada, había muerto en esa sala. La mujer de poder había recuperado su lugar y mi liberación apenas comenzaba. Abril estaba temblando visiblemente como una gelatina, a punto de derretirse en el asfalto ardiente. Señor Al-Rashid, balbuceó con el maquillaje escurrido y la voz sedosa convertida en un chillido agudo y desesperado. Yo no sabía. Nunca pensé. Khalil la cortó de tajo con una frialdad que helaría hasta el desierto de Sonora. No, no pensó. Y esa es exactamente la clase de falta de criterio que me preocupa profundamente en un potencial socio de negocios. Las palabras cayeron en la habitación como una sentencia de muerte pesadas y definitivas. Emiliano empalideció hasta quedar del color de la cera, dándose cuenta de que el teatrito de joven empresario exitoso se le estaba viniendo abajo en cuestión de segundos. Señor, por favor, suplicó mi hijo frotándose las manos sudorosas y dando un paso errático al frente, no permita que esto afecte nuestra reunión. Esto es un asunto familiar. Un pequeño malentendido de casa. Un asunto familiar, repitió Khalil masticando las sílabas con una incredulidad genuina y mordaz. Que esto es exactamente el tipo de asunto que me interesa, señor Vázquez. Usted me está pidiendo que invierta $200,000 en su empresita. Eso significa que tengo que confiar a ciegas en su juicio, en su carácter, en su maldita capacidad para tomar decisiones sabias. Khalil dio un paso hacia él, acorralándolo con su sola presencia y la fuerza de su indignación. Y acabo de presenciar en primera fila cómo trata a la persona que más lo ha amado y apoyado en su vida. La confianza se basa en el carácter emiliano y el carácter se revela en cómo tratas a aquellos que no pueden defenderse, a los que han sacrificado su sangre por ti. Mi hijo tragó saliva audiblemente, el sonido del pánico atorado en su garganta. Mi relación con mi madre es complicada, intentó excusarse patético y cobarde. Complicada, lo fulminó Khalil. Usted la llama complicada porque ella no quiso presumir su éxito mientras usted permitía que la trataran como a una vulgar arrimada. Sentí que el pecho se me oprimía, una mezcla de orgullo renacido y dolor antiguo. Yo había permitido que me pisotearan para no herir su orgullo de macho proveedor y ahora veía el monstruo arrogante que esa misma mentira piadosa había alimentado. Cada palabra de Khalil era como un martillo de acero golpeando los clavos del ataúd de mi hijo.
Su madre continuó el árabe, sin piedad, sacando a la luz el secreto mejor guardado de mi vida. Me contó una vez que vendió su anillo de compromiso para pagar sus libros universitarios. ¿Sabía usted eso? Emiliano se tambaleó como si le hubieran dado un gancho al hígado, apoyando una mano en la mesa para no caer. El anillo de papá susurró con los ojos desorbitados. No, claro que no lo sabía. Aquella tarde gris en el Nacional Monte de Piedad, entregando el símbolo eterno del amor de Roberto por 400 miserables dólares, juré llevarme ese secreto a la tumba. Lo vendí porque creí como una estúpida madre abnegada que la educación de mi chamaco valía más que cualquier joya. Las lágrimas por fin brotaron de los ojos de Emiliano escurriendo por su rostro desencajado. Mamá, nunca me dijiste. Nunca te dije muchas cosas, respondí, rompiendo mi silencio. Mi voz sonaba ronca, cansada, pero extrañamente firme, como si perteneciera a otra mujer. Nunca te dije que trabajé turnos dobles en la madrugada para que pudieras jugar al niño rico con tus amigos fresas de la universidad. Nunca te dije que rechacé ofertas internacionales porque quería estar en casa para ti. Emiliano intentó acercarse con las manos temblando y la mirada suplicante. Mamá, yo valoro. No. Lo corté de tajo, levantando la mano con una autoridad que nunca antes me había permitido usar con él. El eco de mi grito sorprendió hasta a Abril, que seguía lloriqueando ruidosamente en una esquina. No valoras nada. Si de verdad valoraras mis sacrificios, no habrías permitido que tu mujercita me tratara como a una sirvienta de quinta durante 4 años. No te habrías quedado callado escondiéndote como un cobarde mientras ella me llamaba ladrona en mi propia cara. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío asfixiante que se tragó todo el oxígeno del lujoso comedor. Entonces, desde el fondo de la sala, el doctor Hassan, el otro inversionista que había permanecido callado como una sombra observadora, dio un paso al frente. Señor Vázquez, dijo con una voz suave pero letalmente precisa. Esta es la señora Eugenia López, la brillante consultora que manejó la fusión de Alzara Petroleum en 2015. Su trabajo salvó a 3 compañías de la bancarrota inminente y protegió los empleos de más de 2.000 personas. Yo misma había olvidado la magnitud de ese proyecto. Para mí solo habían sido noches sin dormir, pero escuchar el impacto de mi propio trabajo me hizo erguir la espalda. En nuestra cultura, continuó el doctor Hassan, clavando una mirada de asco en Emiliano, un hombre que permite que humillen a la mujer que le dio la vida es considerado basura, totalmente inadecuado para los negocios serios. Abril soltó un sollozo, ahogado, un gemido agudo de animal acorralado que sabe que su fin ha llegado. Esto no puede estar pasando, murmuró agarrándose la cabeza a 2 manos, destrozando su peinado de salón. Esto no puede ser real. Pero era la maldita y cruda realidad. El espejismo de la niña bien y el empresario exitoso se había roto en 1000 pedazos exactamente igual que su sobrevalorada copa de cristal. Khalil se acomodó el saco con una elegancia implacable y miró a mi hijo con una decepción absoluta. Usted me pidió esta reunión porque necesita $200.000 urgentes para no hundirse. Pero acabo de descubrir que la mujer más inteligente y confiable en el mundo de los negocios es su madre, y usted la trata peor que a un perro callejero. No voy a invertir ni un solo centavo en su empresa, señor Vázquez. Las rodillas de Emiliano cedieron ligeramente. Había perdido su preciada inversión, había destrozado su dignidad frente a la élite empresarial y, sobre todo, había perdido para siempre a la madre ciega y sumisa que le resolvía la vida. Yo observaba la escena desde la esquina de la mesa sintiendo cómo el peso de décadas de culpa materna se desvanecía por completo en el aire acondicionado de Santa Fe. Mi calvario estaba llegando a su fin y la tormenta perfecta apenas acababa de arrasar con sus vidas. El silencio en la habitación era asfixiante denso, cargado con el peso de los sueños rotos de Emiliano. Yo estaba ahí de pie, observando al hombre que había criado con mi sangre, ahora reducido a un chamaco tembloroso que acababa de ver esfumarse su boleto dorado. Abril era un desastre patético de rímel escurrido y orgullo destrozado balbuceando excusas incomprensibles al aire acondicionado. Fue entonces cuando Khalil rompió la tensión, no para dirigirse a la pareja de fracasados, sino a mí. Señora Eugenia, pronunció, y su voz resonó con una autoridad que exigía respeto absoluto. No voy a invertir ni un centavo en la empresa de su hijo. Pero sí tengo una oferta que hacer esta noche. El aire se congeló a nuestro alrededor.
Me ofreció el puesto de directora de Relaciones Internacionales en su nueva oficina en la Ciudad de México. El salario $8,000 mensuales más bonos por proyectos especiales. El impacto de esa revelación fue un terremoto bajo mis pies. $8,000. Era más dinero del que había ganado incluso en mis mejores años, una fortuna que significaba independencia total, respeto profesional, y una vida donde mi valor jamás volvería a ser ocultado detrás de un delantal de cocina para proteger a un Timo Selitai, hijo malagradecido. Miré a Emiliano. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en una mezcla enfermiza de pánico, remordimiento y puro terror. Estaba presenciando cómo su madre, la mujer, a la que creía ignorante y conformista, recibía las llaves de un imperio que él jamás podría alcanzar con sus mentiras. Luego miré a Abril, esa mosca muerta que se creía de la realeza europea, ahora completamente muda, boqueando como un pez fuera del agua. Sí, dije sin que me temblara la voz ni un solo segundo, saboreando la libertad en mi lengua. Acepto su oferta. Y en ese preciso instante el maldito cordón umbilical que me ataba a la culpa materna se rompió para siempre. Mamá, susurró Emiliano, dando un paso torpe hacia mí, con la voz crujiendo como madera podrida. ¿Qué estás haciendo? Sentí una frialdad absoluta, un hielo reconfortante recorriendo mis venas. Estoy tomando una decisión inteligente, le contesté clavando mis ojos en los suyos, sin una pizca de lástima. Algo que debí haber hecho hace muchísimo tiempo, en lugar de solapar tus ínfulas de grandeza y tus complejos de niño rico. Khalil sonrió satisfecho y me extendió la mano mencionando un contrato de $60 millones que requeriría mi revisión a primera hora del lunes. 60 millones. La cifra flotó en la sala como una bofetada final a la mediocridad de mi hijo. Al escuchar esa cantidad obscena, el pánico de Abril mutó en desesperación pura, y el falso orgullo de Emiliano se derrumbó por completo. Espera, gritó mi hijo avanzando con las manos extendidas, rogando como un limosnero de traje caro. Señor Al-Rashid, entiendo que esté molesto por lo que pasó, pero podemos resolver esto en familia, no tiene por qué afectar los negocios. Khalil se detuvo escupiendo la palabra como si le diera asco físico. En familia. Usted llama familia a la porquería que acabo de presenciar. Abril intentó intervenir, su voz chillona, rompiendo el ambiente, tratando de salvar los escombros de su teatro. Fue un malentendido, Eugenia, las cosas se salieron de control. Yo estaba estresada. Me giré hacia ella, sintiendo que la sangre me hervía, pero mi tono fue gélido, letal. ¿No era tu intención?, le pregunté, arrinconándola con la mirada, humillarme frente a extraños, llamarme ratera en la cara de mi hijo, correrme como a un perro de la casa, que yo misma ayudé a pagar. No, Abril, tú no estabas estresada. Tú eres así, eres una víbora clasista que pensó que podía pisotear a una vieja indefensa. Por primera vez en 4 años de tolerar sus desplantes, sus lágrimas de cocodrilo no me causaron ni la más mínima compasión, me dieron náuseas. Emiliano intentó escudarse nuevamente en el absurdo argumento de que el trato a su madre no reflejaba su capacidad para dirigir una empresa. Pero Khalil lo aniquiló sin piedad, recordándole frente a todos que la confianza en los negocios se basa exclusivamente en el carácter. Cuando ella necesitaba una simple palabra de defensa, le sentenció el árabe apuntándolo con el dedo. Usted la traicionó, la arrojó a los lobos para no incomodar a su mujercita. Al escuchar la verdad desnuda, vi a mi hijo encogerse físicamente derrotado. Yo misma sentí un nudo en la garganta, una punzada de dolor antiguo que se resistía a morir. Mamá, me rogó Emiliano llorando abiertamente, perdiendo toda su compostura. Nunca me dijiste de todos esos sacrificios. Si hubieras sabido, te juro que yo los habría valorado. Lo interrumpí asqueada de su victimismo barato. No, Emiliano, le dije sintiendo el peso de 30 años de mentiras cayendo por fin de mis hombros. No los valoras. Si de verdad los valoraras, no habrías permitido que tu esposa me tratara como a tu sirvienta de quinta durante 4 años. No habrías confirmado públicamente que esperabas que yo fuera una vulgar ladrona. Te di mi vida entera y a cambio me convertiste en el tapete donde limpiabas tu mediocridad. El silencio que siguió fue absoluto, un abismo, donde la verdad dolía más que cualquier golpe. Señora Eugenia, la voz tranquila de Khalil cortó la tensión, ofreciéndome la salida que mi alma tanto necesitaba.
¿Podría acompañarme? Hay documentos urgentes que revisar en mi coche. Asentí tomando mi vieja cartera con una dignidad inmensa, que no sentía desde hacía décadas. Me di la vuelta lista para cruzar esa puerta y no mirar atrás jamás. Mamá, por favor, no te vayas, así podemos arreglar esto. El grito de Emiliano resonó en mis oídos, desesperado, roto, el llanto de un niño que acaba de romper su juguete favorito. Me detuve en seco con la mano apoyada en el frío pomo de la puerta de cristal, pero no me giré para mirarlo. Emiliano, le dije, y mi voz sonó como el eco de una tumba cerrada. Durante 30 años creí que si era lo suficientemente paciente y generosa, algún día me valorarías. Pero esta noche me di cuenta de mi mayor fracaso. Mi error no fue mi paciencia. Mi error fue criar a un cobarde que no es capaz de ser un hombre de verdad. No esperé a escuchar sus sollozos. Mientras daba el primer paso hacia el pasillo iluminado, escuché a Abril susurrarle entre lágrimas de pánico puro: ¿qué vamos a hacer sin la inversión? ¿Cómo vamos a pagar todas las deudas? Esbocé una pequeñísima sonrisa mientras las puertas del elevador se cerraban frente a mí. Por primera vez en la vida sus deudas, sus mentiras y su miseria me importaban un carajo. Los 3 días que siguieron a esa noche explosiva en Santa Fe fueron los más extrañamente silenciosos de mi vida, aunque mi teléfono no paraba de sonar ni un solo instante. Por primera vez en décadas no eran alarmas de trabajo ni exigencias egoístas de mi familia. Eran los ecos patéticos de un imperio de papel que se estaba derrumbando hasta los cimientos. Emiliano me llamó 37 veces solo el primer día. Conté cada maldita llamada porque cada una de ellas representaba un nivel de desesperación y humillación que nunca le había visto a mi arrogante hijo. Sus mensajes de voz en el buzón eran un recital de lágrimas y lamentos. El empresario exitoso y prepotente estaba reducido a un escuincle llorón que suplicaba: «Mamá, por favor, contéstame. Cometí un error terrible, pero podemos arreglarlo». No moví ni un dedo para contestarle. Abril, por su parte, demostró que la desesperación no tiene clase alguna. Sus mensajes de texto comenzaron siendo exigencias altaneras de niña bien frustrada: «Eugenia, esto es ridículo. Necesitas convencer a tu jefe árabe de que regrese. Tenemos una empresa que salvar». Sin embargo, para la madrugada del tercer día, su soberbia se había desinflado por completo hasta dejar solo un patético y escueto: «Por favor». Mientras ellos se ahogaban en su propio veneno, yo tomaba café en mi viejo departamento de la Colonia del Valle, saboreando mi paz y preparando mis maletas para largarme a Dubái. Fue hasta el cuarto día que la curiosidad mórbida le ganó a mi apatía y decidí leer el resto de la basura acumulada en mi buzón de mensajes. Un texto de Emiliano me heló la sangre por un segundo. «Mamá, encontré el recibo del anillo de compromiso que vendiste», escribió. Explicaba que al hurgar en las cajas viejas de su padre, buscando no sé qué clase de consuelo, había encontrado la boleta amarillenta de la casa de empeño. Adjuntaba una foto donde se leía claramente la cantidad miserable: $400. Ese fue el precio ridículo en el que rematé el símbolo de 18 años de un matrimonio profundamente feliz para poder pagarle sus estúpidos libros de universidad. Emiliano lloraba a través de la pantalla. No tenía idea de tantas cosas. Déjame disculparme apropiadamente. Me quedé mirando el teléfono, esperando sentir ese viejo instinto de madre gallina, esa urgencia tóxica de correr a consolar a mi cachorro herido. Durante años me habían entrenado mentalmente para hacerme cargo de las emociones de los demás y tragarme mi propio dolor. Pero el hilo ya se había reventado. Mi empatía por él se había secado de golpe la misma noche en que me llamó ladrona en su inmaculado comedor de mármol. Al quinto día, el timbre de mi puerta sonó con una insistencia que me sacó de mis pensamientos. Me asomé por la mirilla y casi no pude creer lo que veían mis ojos. Era Abril. Pero no era la princesa de Polanco envuelta en seda y perfumes caros. Era una mujer destrozada con el cabello grisáceo, asomando en las raíces la ropa arrugada y los ojos hinchados como pelotas de golf de tanto llorar. Le abrí la puerta más por morbo que por verdadera compasión. «Sé que no tengo derecho a estar aquí», soltó con la voz quebrada, temblando en el umbral como un perro apaleado. La dejé pasar y se sentó en la orilla de mi sofá viejo, ese mismo mueble que tantas veces despreció, luciendo como una condenada a muerte esperando su ejecución. «La empresa se está desmoronando», confesó sin rodeos con la mirada vacía.
Sin la inversión de Al-Rashid no podemos cumplir los contratos. Emiliano va a tener que declarar bancarrota. Me crucé de brazos esperando el chantaje emocional, la manipulación barata, la súplica para que yo abriera mi chequera millonaria. Pero entonces el verdadero monstruo clasista se quitó la máscara y comenzó a llorar a gritos. No vine a pedirte que arregles esto. Vine a decirte que tienes razón. Te he tratado como basura durante 4 años. El silencio en mi sala era sepulcral mientras ella vomitaba su propia miseria psicológica. Abril confesó escupiendo las palabras contra el piso que desde el primer día se sintió profundamente amenazada por mí. Me reveló que Emiliano le hablaba con profunda admiración de cómo yo trabajaba en 3 empleos diferentes para mantenerlo, de cómo nunca me quejaba de mi suerte. Y ella, viniendo de un hogar roto donde su propia madre competía con ella por la atención de su padre, sintió unos celos enfermos y retorcidos. Pensé que si te hacía ver menos importante, menos valiosa, Emiliano me amaría más a mí, admitió, destapando la podredumbre de su alma insegura. Quería asegurarme de que me eligiera a mí. La miré con un asco infinito, como quien mira a un insecto aplastado en la pared, y con una voz gélida le solté el latigazo definitivo. Y lo conseguiste. Abril sintió miserablemente tragándose el moco, y dejó caer la bomba que terminó de cambiar el juego. Sí, y ahora nos estamos divorciando. Esa revelación me golpeó el pecho con la fuerza de un yunque. Mi hijo, el cobarde que no me defendió en público, le había pedido el divorcio porque, según ella, no podía seguir casado con la mujer que lo había convertido en el tipo de escoria que traiciona a su propia madre. Antes de arrastrar su dignidad hecha trizas fuera de mi casa, Abril sacó un sobre amarillento y desgastado de su bolso. Emiliano encontró algo más en las cosas de tu esposo, una carta que Roberto escribió antes de morir, me dijo dejándola sobre la mesa, como si el papel le quemara las manos. Se marchó arrastrando los pies y me quedé completamente sola, mirando fijamente la caligrafía de mi difunto marido. Tardé 1 hora entera en juntar el valor para abrirla. La carta era una estaca directa al corazón. Roberto sabía perfectamente que yo me desviviría por Emiliano, que sacrificaría mi vida entera, mi juventud y mi paz para hacerla de padre y madre. Espero que algún día él sea lo suficientemente maduro como para darse cuenta de esa suerte, había escrito. Roberto, cerrando con una frase profética que me hizo estallar en un llanto incontrolable. Y si no lo es, espero que tengas la fortaleza para elegirte a ti misma. Roberto lo vio venir. Desde la tumba me estaba dando permiso para soltar las cadenas de mi hijo. Limpié mis lágrimas, que ahora estaban llenas de rabia, pero también de una paz inquebrantable. Tomé mi celular, ignoré la montaña de llamadas perdidas y le escribí a mi hijo el único mensaje que recibiría de mí. Hijo, estaré en Dubái durante 6 meses por trabajo. Cuando regrese, si todavía quieres hablar, será estrictamente bajo mis términos, con mis condiciones y con el respeto que me he ganado a pulso. Si no puedes aceptar eso, entonces no tenemos nada que discutir. Pulsé enviar y apagué el teléfono. Por primera vez, en 61 años, las cadenas estaban rotas. 6 meses en Dubái, me arrancaron la piel vieja a tiras y me vistieron con una armadura de oro macizo. Para mi propia familia yo era una pobre carga ignorante, pero desde mi oficina en el piso 35, con el imponente Burj Khalifa brillando bajo el sol abrasador del desierto, yo era la reina indiscutible del tablero. Trabajé como una bestia para cerrar el maldito proyecto Petrotec, un monstruo burocrático de $60 millones que nadie más podía domar. El día que los jeques firmaron, Khalil me abrazó frente a toda la junta directiva y gritó a los 4 vientos que sin mí ese imperio se habría ido al caño. Esa misma noche, mientras brindaba con champaña frente al Golfo Pérsico y me saboreaba el éxito que durante décadas tuve que esconder en un tupper de sobras, mi celular vibró. Era un mensaje de Emiliano. Pensé que sería otra letanía de chantaje barato, pero lo que leí me dejó helada, mamá. He estado en terapia. Hay muchas cosas que necesito decirte. Terapia. El mi rey arrogante que creía que el mundo le debía pleitesía por su cara bonita, el mismo escuincle que me arrojó a los lobos para complacer a su mujercita, estaba pagando para que le desarmaran la cabeza. Ese fue el primer gancho a mi escepticismo. En nuestra familia, tragar veneno en silencio era la única terapia que conocíamos. El vuelo de regreso a la Ciudad de México,
fue un torbellino de emociones encontradas. Al aterrizar el aire espeso y el caos del tráfico, me golpearon la cara, pero a diferencia de la viuda acobardada que huyó medio año atrás, esta mujer que pisaba el asfalto ya no le tenía miedo a nada ni a nadie. Lo cité el domingo en un café del Parque México en La Condesa. Llegué 15 minutos antes armada con un café negro, y el silencio estratégico que aprendí de los magnates petroleros, el que habla primero pierde. A las 10 en punto vi a Emiliano cruzar la calle. El impacto visual fue brutal. Parecía que le habían pasado 10 años por encima. Estaba flaco, demacrado, con el cabello salpicado de canas, que antes se cuidaba con obsesión de diva. Pero lo más impactante era su postura. Ya no caminaba levitando con esa soberbia de junior inflado. Se acercó a mi mesa arrastrando los pies, con la cabeza gacha como un perro apaleado que sabe que no merece ni las sobras del plato. Mamá, susurró, sentándose frente a mí sin atreverse siquiera a intentar darme un abrazo. Yo no moví ni un músculo. Lo dejé hervir en su propia culpa, sosteniéndole la mirada con una frialdad que le caló hasta los huesos. Quiero disculparme. No solo por esa noche, sino por 4 años de permitir que Abril te tratara mal, soltó de golpe, con la voz crujiendo como madera podrida. La terapia me hizo ver que fui un cobarde al no defender a mi propia madre. No intenté consolarlo. Me bebí su confesión en silencio, saboreando la amarga justicia que tanto había tardado en llegar. Pero entonces Emiliano metió la mano temblorosa en su mochila y sacó un folder manila. «Quiero devolverte algo», dijo empujando los papeles hacia mi lado de la mesa. Bajé la vista y sentí que el estómago se me encogía. Eran las escrituras originales de mi departamento en la Colonia del Valle. Me confesó con los ojos vidriosos que tras mi partida se había puesto a escarbar en los registros públicos y la verdad le había reventado en la cara. Descubrió que yo no era la viudita arrimada que apenas llegaba a fin de mes. Se enteró de que en 2005 yo había comprado el maldito edificio completo, ladrillo por ladrillo. Y la puñalada maestra para su enorme ego, el lujoso departamento donde jugaba a la casita rica con la clasista de Abril, también estaba a mi nombre. He estado viviendo de tu generosidad durante 37 años sin siquiera darme cuenta, admitió completamente quebrado, tragándose por fin su espejismo de hombre hecho a sí mismo. Empujé el folder de regreso hacia él, rozando el cartón con la punta de mis dedos finamente arreglados. «¿Y qué planeas hacer con esto?», le pregunté con un tono que cortaba el aire. Me miró con una desesperación cruda, desnuda. Me dijo que había cortado de tajo todo lazo con Abril, que la había mandado al diablo junto con sus dramas baratos. Pero el verdadero golpe de gracia, el twist que me dejó sin aliento, vino un segundo después. «Hay una cuarta cosa», balbuceó frotándose las manos sudorosas. «Khalil me ofreció un trabajo». Parpadeé desconcertada. «¿Khalil? A mi hijo». «Un puesto junior de asistente», aclaró Emiliano, humillándose por completo, empezando desde abajo, sacando copias para ganarme el respeto que creía tener comprado. El CEO de Santa Fe ahora iba a servir café para aprender lo que era ganarse un peso con sudor de verdad. La ironía era tan deliciosa, tan justa, que casi suelto una carcajada ahí mismo. Me levanté despacio, alisando mi falda con una elegancia que él jamás valoró. «Emiliano», le sentencié, mirándolo desde arriba, «la madre abnegada que usabas como tapete para limpiar tus frustraciones se murió esa noche. Te amo, pero ya no soy tu pendeja». Le aclaré que a partir de ese instante tendría que sudar sangre para ganarse un minuto de mi tiempo, que mi respeto ya no venía en combo con el cordón umbilical. «Puedes quedarte con esos papeles como un préstamo», rematé dejándolo hundido en su asiento. «Cuando demuestres ser un hombre de verdad hablaremos». Caminé hacia la salida del parque, sintiendo la brisa de la Ciudad de México acariciarme el rostro. Mi celular volvió a sonar. Era Khalil ofreciéndome la dirección regional en Londres o Singapur por $8,000 al mes. Sonreí sabiendo que ya no tenía que elegir entre ser madre o ser yo misma. La viuda sacrificada había muerto y la leyenda de Eugenia López apenas estaba comenzando a escribir su mejor capítulo. Han pasado 5 largos años desde aquella mañana en el Parque México, donde enterré para siempre a la madre sumisa, esa que mi hijo y mi exnuera creían dominar a su antojo. Hoy escribo y grabo esto sentada en un sillón de cuero genuino, desde mi inmensa oficina en el corazón financiero de Londres.
La neblina inglesa cubre el Támesis, un paisaje muy distinto al asfalto hirviente de mi querido México, pero aquí, dirigiendo la división latinoamericana del imperio de Khalil al-Rashid, respiró el aire más puro que he probado en mi vida. A veces, mientras firmo contratos que dictan el rumbo de corporaciones enteras, me da por reír sola, me da por pensar en la maldita hipocresía de nuestra cultura esa que nos exige a las mujeres latinas ser unas mártires perpetuas. Nos quieren abnegadas llorando en un rincón con el rosario en la mano, dispuestas a dejarnos pisotear en nombre del amor de madre. Pero qué equivocados estaban. Cuando me arrinconaron y me llamaron ladrona en mi propia cara, descubrí que la verdadera devoción no es dejarte destruir por un chamaco malagradecido, sino enseñarle que la dignidad de una mujer no es moneda de cambio. Yo me negué a ser su tapete. Me querían mártir, pero elegí ser la patrona. El camino no fue un maldito cuento de hadas. Ver a Emiliano tragar tierra durante estos 5 años fue una tortura silenciosa que me desgarró el alma incontables veces. Él, que antes se pavoneaba en Santa Fe con sus trajes cortados a la medida y sus delirios de grandeza, tuvo que agachar la cabeza y servir café como asistente junior en la oficina de Khalil. Me enteré por otros de cómo los mismos ejecutivos que él alguna vez miró por encima del hombro lo trataban como a un simple mandadero, pisoteando su ego todos los días. Había noches en las que el instinto primitivo de madre me arañaba la garganta, rogándome que tomara un vuelo de regreso a México, que le extendiera un cheque jugoso y lo rescatara de su propia miseria. Lloré de impotencia abrazando mi almohada en este país extranjero, luchando contra el remordimiento de verlo tropezar, de saber que vivía apretado mientras yo nadaba en la abundancia. Pero tuve que hacer de tripas corazón y amarrarme las manos. Sabía que si le tiraba un salvavidas, lo ahogaría para siempre en la misma mediocridad y dependencia que casi nos destruye a ambos. Tuvo que romperse el hocico contra la realidad dura y fría para aprender a ser un hombre de verdad. Y mientras mi hijo se reconstruía desde los escombros de su arrogancia, la vida se encargó de barrer la basura que sobraba. De Abril no supe mucho, pero en este mundo los chismes vuelan rápido y sin piedad. Un viejo conocido en común me contó hace un par de años que la vio en un restaurante de provincia intentando casar a otro ingenuo con dinero, repitiendo su patético teatro de niña bien de abolengo. Pero los años no perdonan y la amargura deforma hasta los rostros más bonitos. Se había quedado sola, atrapada en su propio laberinto de deudas, de fraudes morales y superficialidad, ahogada en el veneno clasista que ella misma destilaba. Su castigo no fue la cárcel ni la miseria absoluta. Su verdadero infierno es tener que mirarse al espejo todos los días y saber que la supuesta sirvienta que ella intentó pisotear es ahora una titán internacional, mientras que ella no es más que un eco vacío, patético y completamente olvidado. En la historia de nuestra familia, se esfumó como lo que siempre fue humo. Hoy en día la dinámica con Emiliano es irreconocible. Nos vemos cada 3 meses cuando mis negocios me obligan a volar a la Ciudad de México. Ya no hay reproches encubiertos, ni esas tensiones asfixiantes que me daban taquicardia. Almorzamos juntos como 2 adultos que se respetan profundamente. Él no se volvió a casar, pero comparte su vida con una mujer inteligente, trabajadora, que me saluda con un cariño genuino y me trata con la reverencia que me he ganado a pulso. Su empresa, la que tuvo que reconstruir desde cero, sin atajos ni trampas de mi rey, creció lento pero con cimientos de piedra. Cuando me mira a los ojos ahora ya no veo al escuincle avergonzado de sus raíces. Veo a un hombre que finalmente comprende que cada arruga en mi rostro y cada peso en mi cuenta bancaria fueron forjados con sangre y sudor. Negociar fusiones petroleras de 60 millones de dólares resultó ser 1000 veces más fácil que reparar el alma de un hijo roto, pero al final, viendo el respeto en su mirada, valió cada maldita lágrima. A veces, cuando doy conferencias o platico con otras mujeres de mi edad, me preguntan si me arrepiento de algo. Me cuestionan si me pesa haber esperado tantos años haberme guardado en la sombra de mi propio hijo, tolerando humillaciones para permitirle brillar. Y mi respuesta tajante y sin titubeos es un no rotundo. Necesitaba llegar a ese punto exacto de quiebre. Necesitaba sentir la humillación quemándome la piel y perderlo absolutamente todo para poder rascar en el fondo de mis entrañas y encontrar mi verdadera fuerza. El atardecer trae paz después de la brutal tormenta, y mi atardecer es glorioso.
El camino de Eugenia termina aquí, pero la lección permanece. ¿Qué aprendiste tú el día de hoy con esta historia? ¿Cómo está tu corazón ahora frente a tus propias batallas familiares? Escribe una palabra que defina este viaje para ti y deja tu sabiduría en los comentarios para que otras mujeres puedan leerla y encontrar el valor que les falta. Gracias por caminar conmigo, por escuchar mi verdad, y nunca olviden que el amor propio no es un acto de egoísmo, es pura y llanamente supervivencia. La historia que acaban de leer y escuchar es una obra de ficción diseñada exclusivamente para el entretenimiento y la reflexión. Los personajes, nombres, lugares y eventos descritos son producto de la imaginación, y cualquier parecido con personas reales vivas o muertas es pura coincidencia. Sin embargo, los temas que se abordan en esta narrativa como el abuso emocional, la manipulación psicológica, el maltrato intrafamiliar, el clasismo y la violencia económica son realidades dolorosas y muy oscuras, que miles de personas enfrentan todos los días en sus propios hogares. Si te identificas con alguna de estas situaciones, si sientes que estás siendo víctima de manipulación, humillación o cualquier forma de violencia por parte de tu familia o pareja, queremos recordarte que no estás sola. El abuso silencioso destruye vidas. Te instamos encarecidamente a que rompas el silencio y busques ayuda profesional inmediatamente. Acércate a las autoridades competentes de tu localidad, a instituciones gubernamentales de apoyo a la mujer o a profesionales de la salud mental que puedan brindarte la orientación, las herramientas y la protección que mereces. Tu dignidad y tu vida son lo más importante. Pedir ayuda nunca es una debilidad, es el primer y más valiente paso hacia tu libertad personal.